La tarde caía sobre la Ciudad de México. El cielo estaba pesado y gris, como de metal. Un viento cálido soplaba y empujaba bolsas de plástico por la avenida grande. Los semáforos parpadeaban, como si no estuvieran seguros de estar funcionando. En la esquina de una calle pequeña, el suelo estaba roto y las coladeras olían mal. El coche negro de Valeria se detuvo y ya no quiso avanzar. La pantalla del coche se iluminó con muchas luces de advertencia. Parecía que el coche la estaba regañando. Valeria apretó los dientes. Acababa de salir de una reunión en Polanco, un lugar rico donde la gente usa relojes brillantes y donde las palabras en voz baja pueden significar mucho dinero. Golpeó el volante con la mano, no porque estuviera enojada, sino porque tenía miedo de perder el resto de su tarde. Si perdía la tarde, también perdería la cena elegante que había prometido tener con Esteban, su novio, aunque él prefería llamarse su compañero socioemocional. La cena era en un restaurante donde conseguir mesa era tan especial que la gente lo susurraba. Un camión detrás de ella tocó el claxon. Estaba bloqueando la calle. No había banqueta, solo tierra mojada y marcas de llantas. La gente cruzaba sin mirar. Un niño con uniforme escolar vendía chicles en la esquina. Un hombre con delantal boleaba zapatos bajo un techo roto. Nadie se fijaba en su coche caro y reluciente. En ese momento, el coche no servía de nada, y ella era como todos los demás. Abrió la puerta y buscó el número del seguro. Antes de poder llamar, sonó su teléfono. Era Esteban. Su voz salió rápida, no cariñosa. No preguntó si estaba bien. Solo preguntó, ¿vienes? Su voz era cortante pero educada, como hablaba cuando hacía tratos. Valeria respiró hondo. Se oyó a sí misma decir perdón. El coche se paró después de cruzar la avenida. Todo aquí está atorado. Él guardó silencio un momento. El silencio pesaba, como si la estuviera juzgando. Luego dijo, voy a mandar a mi chofer. Llama a la grúa para ese coche. No te quedes ahí. Ese lugar no es para ti. Las palabras para ti le cayeron como gotas de ácido. Colgó, pero el coche seguía sin encender. Probó el botón 2 veces. Nada. Salió con cuidado. Su tacón se hundió en un charco. El aire olía a fritanga, gasolina vieja y lluvia lejana que todavía no caía. Entonces lo vio. Un hombre con camisa de mezclilla y las mangas dobladas. Tenía las manos manchadas de grasa. Caminaba despacio, sin prisa, como alguien que se acerca a un animal asustado. Su cabello oscuro estaba húmedo de sudor. Sus ojos tranquilos parecían haber visto muchos coches rotos y muchas vidas rotas arreglándose otra vez. Buenas tardes, dijo con suavidad. Soy Javier. Tengo un taller a la vuelta. Si quiere, la ayudo a empujar el coche y vemos qué tiene. Valeria lo miró con desconfianza y necesidad. No era el tipo de ayuda que esperaba en una emergencia. Pero la esquina se sentía demasiado pequeña, y los claxons demasiado fuertes. Solo no lo lastime, dijo. Y se sorprendió al escuchar las palabras de su madre saliendo de su propia boca, las cosas bonitas hay que cuidarlas. Javier asintió. No se ofendió. Miró el coche con respeto, como si el respeto fuera otra herramienta que llevaba en el bolsillo. Caminó alrededor del coche, observándose como si leyera una historia, un rayón viejo en la puerta trasera, una abolladura pequeña en la defensa, algo de polvo en el cofre que no combinaba con el brillo limpio del resto. Se inclinó y escuchó, como si hasta el silencio del motor hablara. ¿Se apagó de repente?, preguntó mientras abría con cuidado el cofre. Sí. Las luces se encendieron todas de golpe, respondió Valeria, cruzando los brazos para ocultar sus manos temblorosas. Del cofre salió aire caliente mezclado con olor a metal cansado. Javier tocó las mangueras, revisó el agua y buscó cables flojos. Sus manos se movían con calma. No hacía movimientos grandes ni presumidos. Podría ser el alternador. O quizá la bomba, susurró. No hay fuga, pero no me gusta ese olor. Si logramos encenderlo, lo llevo al taller, está a media cuadra. Si no, pedimos que lo empujen. Mejor no dejarlo aquí. Una mujer que empujaba un carrito lleno de verduras pasó junto a ellos. No se detuvo, pero le dijo a Valeria. Cuide su bolsa, señorita. Era una advertencia de barrio, dura pero amable. Valeria sintió vergüenza y gratitud al mismo tiempo. Tengo asistencia vial, dijo Valeria, como regalándose por siquiera pensar en aceptar ayuda. Ellos tardan mucho, sonrió Javier. Mejor asegurarnos de que el mucho no sea eterno.
Déjeme sentarme, girar la llave y escuchar. Ella dudó. Luego le entregó la llave inteligente. Javier se sentó con mucho cuidado, como pidiendo permiso al asiento de lujo. Presionó el botón. El coche solo hizo clic. Intentó otra vez. Nada. Salió y golpeó suavemente una pieza cerca del filtro, con un gesto exacto. Le pidió que probara de nuevo. El motor tosió 1, 2 veces, y luego murió, como un anciano quedándose dormido. Ahí está el problema, dijo simplemente. Entonces el cielo por fin se abrió. Empezó a llover, formando pequeños ríos en la calle. Valeria sintió las gotas frías en los hombros. Javier sacó rápido una bolsa de plástico de su cinturón y cubrió el cofre para que el agua no empeorara las cosas. Fue un gesto pequeño, pero mostraba que pensaba con anticipación y no pedía nada a cambio. Siéntese adentro, en el asiento del copiloto, le dijo amablemente. No es bueno que se moje. Valeria regresó al coche. El interior olía a cuero, perfume y rutina. Por la ventana vio al niño de los chicles esconderse bajo su mochila, al bolero guardando sus herramientas, y a Javier hablando con un joven con gorra que había traído una cuerda y 2 bloques de madera. Esa esquina tenía su propia manera de ayudar, su propio trabajo en equipo. Su teléfono volvió a sonar. Esteban. Su voz entró sin saludo. El chofer ya va para allá. No hables con extraños. Pueden engañarte. Quédate en el coche. Valeria miró a Javier por la ventana. Lo vio resbalar un poco en la lluvia y reírse de sí mismo. Esa risa derrumbó sus muros. Quiso defenderlo. Odiaba que todavía buscara la aprobación de Esteban incluso cuando él no estaba ahí. Estoy bien, dijo rápido. Ya voy para allá. Call go. La lluvia caía más fuerte, golpeando con furia el parabrisas. Javier se acercó a la ventana para hablarle. Voy a hacer un puente para que arranque. Si prende, avanzamos despacio en primera. No arriesgo el coche. Ella asintió. Él volvió al frente. El joven de la gorra colocó los bloques de madera. Javier trabajó con una chispa y un sonido como de electricidad hablando. El motor rugió con dificultad, pero estaba vivo. Javier levantó el pulgar y le hizo señas para avanzar. Valeria sonrió sin darse cuenta. El coche se movió un poco, luego un poco más. La esquina parecía dejarla ir lentamente. Pero entonces, un claxon fuerte cortó la lluvia. Una camioneta negra y grande se detuvo frente a ellos, bloqueando el paso. Sus vidrios eran oscuros. Un hombre bajó del asiento trasero. Vestía un traje impecable. Era Esteban. Valeria lo reconoció incluso antes de ver su rostro impaciente. 2 hombres con abrigos oscuros lo acompañaban, mirando a Javier como si hubiera hecho algo malo. Esteban no saludó. Miró el cofre entreabierto y dijo, lo bastante fuerte para que todos escucharan. Aléjate del vehículo. La lluvia caía con más fuerza. Javier permaneció inmóvil, con las manos mojadas, aún sosteniendo la bolsa plástica. No se movió. Esteban caminó hacia él. Uno de los hombres le sostenía un paraguas, pero ni siquiera lo cubría bien del hombro. Sus zapatos brillantes chapoteaban en los charcos, y no le importaba. Valeria tembló. No de frío, sino por la manera en que Esteban siempre entraba a un lugar como si le perteneciera. Te dije que no hablaras con extraños, dijo Esteban, sin mirarla a los ojos. No es seguro aquí. Javier lo miró con calma. En I enojado en I asustado. Su espalda recta. Sus brazos relajados. Sabía que si se movía rápido, parecería peligroso. La lluvia dibujaba líneas en su camisa. Solo estaba ayudando a mover el coche, dijo Javier con claridad. No había pedido dinero. Pero Esteban no respondió enseguida. Lo miró como una herramienta inútil. Luego miró el motor, fingiendo que lo entendía. Finalmente dijo: la grúa de la agencia ya viene. Y se giró hacia Valeria. Sube a la camioneta. Las palabras "ya no hace falta" la hirieron como una espina. Javier apartó la mirada y cerró el cofre con cuidado. No lo azotó. No parecía enojado, pero sabía que ya no estaba a cargo, aunque un minuto antes era el quien ayudaba. Déjelo así, dijo. Su voz era tranquila, pero no de rendición. Si la grúa tarda, no lo toque otra vez. La lluvia no le hace bien. Uno de los hombres con impermeable se adelantó, tal vez para hablar. Esteban levantó la mano y lo detuvo. No quería pleito, solo mantener el control. Gracias, dijo Esteban, pero no era realmente para Javier. Valeria dudó,
con la mano en la manija de la camioneta. Miró el coche viejo que todavía ronroneaba un poco, luego a Javier, que ya se alejaba. Su espalda parecía cargada, como si llevara algo invisible. No se veía como alguien derrotado, solo como alguien cansado de cargar pesos que no eran suyos. Dentro de la camioneta, el olor a cuero nuevo y aromatizante era demasiado. Esteban se acomodó la chaqueta, revisó su reloj brillante y empezó a hablar de lo que harían después: cambiar la mesa en el restaurante, avisar a la prensa que llegaron tarde. No dijo nada del coche, ni del taller mojado, ni de Javier. A través de la ventana, Valeria vio a un joven con gorra empujando lentamente el coche viejo hasta un lugar más seguro. Javier estaba allí también, levantando la mano para guiarlo. La lluvia les caía en la cara, pero no tenían prisa. Era como si el ajetreo de la ciudad no existiera para ellos. La camioneta giró hacia una avenida grande. Valeria sintió que dejaba algo atrás, como si se hubiera roto un hilo muy fino. No era solo el coche, era la sensación de haber visto algo puro, y que después alguien lo hubiera roto con su poder. Esa noche en el restaurante, las mesas elegantes y las copas brillantes no pudieron borrar la imagen de su mente: Javier cubriendo el motor con una bolsa de plástico, como si protegiera algo más que un coche. Y ella siguió preguntándose, sin saber bien por qué, si él sabía que nunca le había dado las gracias en verdad. La ciudad, siempre apresurada, parecía olvidar aquella tarde lluviosa. Pero Valeria no la olvidó. La imagen de Javier y el coche cubierto volvía una y otra vez, en reuniones, esperando el café, incluso cuando Esteban hablaba del dinero como si fuera lo único importante. Pasaron muchos días antes de que volviera a ver a Javier. No fue cerca de su casa, ni en el lugar que esperaba. Iba a visitar a su tía Rosa en un barrio de casitas, aceras descuidadas, macetas viejas y bicicletas oxidadas. En un semáforo en rojo, su camioneta se detuvo. Y allí estaba Javier. Estaba frente a un pequeño taller con un portón azul roto, conversando con un hombre mayor que sostenía una pieza de coche. Javier llevaba la misma camisa de mezclilla, pero ahora estaba limpia y seca, con las mangas arremangadas. La forma en que se movía, tranquilo, natural, sin apuro, sin fingir, hizo que Valeria bajara la ventana. Javier, lo llamó, sin estar segura de que él la recordara. Él se giró, sorprendido, y saludó con la mano. ¿Quedó bien el coche?, preguntó, acercándose como si hubieran dejado la conversación a medias. Valeria asintió. Lo llevé a la agencia y dijeron que tenías razón. Era el alternator. Javier sonrió un poco, como si no fuera gran cosa. Lo imaginaba. ¿Lo arreglaron o lo cambiaron? Lo reemplazaron, dijo Valeria, sintiéndose de repente tonta porque no sabía mucho de coches. Él señaló el taller. A veces se puede arreglar en vez de comprar uno nuevo. Sale más barato y dura casi lo mismo. Pero en las agencias no hacen eso. Se encogió de hombros. Cada quien trabaja a su manera. Valeria miró dentro del taller. Las paredes estaban a medio pintar, herramientas colgaban de clavos, una radio tocaba suaves canciones rancheras, y en una esquina había un termo grande de café con 3 vasos de plástico. ¿Trabajas solo?, preguntó sin pensarlo. La mayoría del tiempo. A veces me ayuda mi primo, pero ahora maneja de noche. Peguen mejor. Sus ojos se desviaron rápido a una libreta en el banco de trabajo. El semáforo se puso en verde. Un coche detrás tocó el claxon. Valeria se despidió con la mano y avanzó. Pero apenas dobló la esquina, sintió de pronto ganas de regresar. Estacionó unas calles más allá. La casa de su tía Rosa quedaba solo a 2 cuadras, podía esperar un poco. Valeria caminó de vuelta al portón azul. Se sintió como entrar en otro mundo. Javier la vio y alzó una ceja. Estaba pensando, empezó ella, sin estar segura de sus palabras. ¿Podrías revisar mi camioneta? No le pasa nada. Solo, quizás sea bueno que alguien la mire de verdad. Javier no preguntó por qué no iba a la agencia. No preguntó nada. Solo asintió, tomó un trapo y dijo: claro, aparca aquí donde esté seguro. Lo vemos despacio. Valeria sintió que algo nuevo empezaba, aunque no sabía qué era todavía. Cuando él abrió el cofre con el mismo cuidado suave de antes, comprendió que no había ido solo por la camioneta. Había ido para ver si la bondad que había visto bajo la lluvia era real. El motor sonaba bien, pero Javier se inclinó, escuchando de cerca, como si la máquina hablara en un idioma secreto. Revisó el aceite, tocó las mangueras, comprobó que todo estuviera ajustado. Valeria se sentó en una silla de plástico en la entrada,
con una taza de café caliente que él le dio sin preguntarle antes. Está en buen estado, dijo al final. Solo cambia las bujías en unos meses y limpia el filtro de aire. El motor respira mejor así. Era una respuesta sencilla, pero Valeria sintió que era más honesta que muchas de sus conversaciones de esa semana. Le dio las gracias y puso algo de dinero sobre el banco de trabajo. Javier lo miró, luego se lo devolvió. No arreglé nada, solo miré. No hace falta pagar. Valeria insistió, pero él se negó con firmeza. No fue grosero, simplemente tenía una línea clara. Al final lo aceptó sin mirarla, como si el dinero no fuera lo más importante. Valeria volvió a casa con una sensación extraña de felicidad, mezcla de gratitud y curiosidad. Pronto empezó a encontrar excusas para pasar por su calle, atajos para evitar el tráfico, visitas sorpresa a la tía Rosa, incluso estacionar lejos solo para caminar junto al taller. Cada vez, Javier la saludaba igual, tranquilo, sin sonrisas falsas, sin tratarla de forma especial por llevar una camioneta cara. Una tarde, mientras hablaba, llegó un hombre mayor apresurado, nervioso. Su camioneta se había averiado con fruta dentro. Le temblaban las manos al explicarlo. Javier lo escuchó y salió de inmediato a ayudarle a empujarla bajo el sol ardiente. Hablaba suave, ayudando sin apuro, calmando al hombre. No había cámaras, ni aplausos, ni nadie mirando. Pero la forma en que Javier ayudaba brillaba con dignidad. Ese mismo día, Valeria lo invitó de repente a un café cercano. Javier dudó, miró la hora, y luego aceptó por un rato. La conversación fue más fácil de lo que ella pensaba. Hablaron de música, de las comidas que amaban de niños, de calles de la ciudad que habían cambiado. Javier nunca preguntó por su vida acomodada o su trabajo, como si no importara. Cuando regresaron al taller, Esteban los esperaba. Estaba apoyado contra la camioneta de ella, con el ceño fruncido y el teléfono en la mano. Había esperado lo suficiente como para estar molesto. ¿Me explicas qué haces aquí?, preguntó con una voz calmada pero cortante, ese tipo de calma que siempre llegaba antes de una pelea. Valeria sintió un nudo extraño en el estómago, como cuando uno tiene miedo o preocupación. Sabía que no era buen momento para mentir, pero si decía la verdad, sonaría grosera. Vine a revisar la camioneta, dijo, intentando sonar normal, como si no fuera importante. Esteban miró a Javier de arriba abajo. Luego soltó una risa corta. Pero no era una risa agradable. Era una risa cruel, como esas que buscan hacer sentir pequeño al otro. Antes de que Valeria pudiera responder, Esteban se dirigió a Javier y dijo: «No sé qué intentas con ella, pero no te necesita. Esto se acaba aquí». Valeria sintió las mejillas arder. La cara se le encendía de rabia y vergüenza. Abrió la boca para defender a Javier. Quería decir algo bueno de él. Pero Javier habló primero. No gritó. No se enojó. Solo dijo, muy tranquilo: «No estoy vendiendo nada, señor. Solo estoy trabajando». Su voz serena dolió más que si hubiera gritado. Esteban le tomó el brazo a Valeria. La sostuvo con fuerza, pero quiso aparentar que era con suavidad. La guió hasta la camioneta. La gente en la calle empezaba a mirarlos. Valeria sintió, en un segundo, que toda la comodidad y amistad natural que había construido con Javier se rompía en pedazos. Se sentó en el asiento del copiloto. En el espejo retrovisor, vio a Javier regresar al taller. No miró hacia atrás. No saludó. No dijo adiós. Valeria no lo sabía entonces, pero ese momento cambiaría todo. Iniciaría un silencio entre ella y Javier. Ese silencio crecería y los separaría, justo cuando ella empezaba a sentir que lo quería cerca. En los días siguientes, Valeria trató de no pasar por el taller del portón azul. No quería de verdad alejarse, pero algo dentro de ella la detenía. Seguía recordando la mirada de Javier aquella tarde. No estaba enojado. No estaba triste. Solo estaba distante. Como una puerta que se cierra en silencio, sin hacer ruido. Esteban, en cambio, parecía contento. Nunca mencionó el día del taller. Pero comenzó a llenar los días de Valeria con muchos eventos. Cenas con clientes. Inauguraciones de galerías de arte. Reuniones en las que ella tenía que sonreír y lucir perfecta. Valeria lo acompañaba. Usaba ropa elegante, sonreía, reía cuando los demás reían. Pero por dentro no sentía nada. Las risas sonaban vacías. Las conversaciones eran superficiales. Incluso el vino le sabía raro, como a metal. Una tarde,
De regreso a casa, la camioneta de Valeria empezó a hacer un ruido seco al frenar. No era un gran problema, pero fue suficiente para que pensara otra vez en Javier. Condujo hasta el taller. Se detuvo justo frente al portón azul. Pero no bajó de la camioneta. Solo se quedó al volante, mirando. Javier estaba agachado, reparando una motocicleta. A su lado había un niño de unos 8 años. El niño le pasaba herramientas, como si supiera exactamente qué darle y cuándo. Javier sonreía al niño, explicándole algo, aunque Valeria no alcanzaba a oír las palabras. Lo observan bien rato. No quiso interrumpir. Ni siquiera sabía si Javier la quería allí. Tras un momento largo, encendió de nuevo la camioneta y se fue. Sintió que había perdido una cita que nunca estaba planeada pero que era importante. Esa noche, en una cena elegante en un hotel brillante, Esteban habló más de lo normal. Contó una historia a sus amigos. Se rió diciendo, ¿pueden creerlo? Una vez encontré a Valeria sentada en un taller sucio, tomando café con un mecánico cualquiera. Sus amigos se rieron con él. Valeria se obligó a sonreír, pero por dentro, algo se rompió. Miró a Esteban a los ojos y dijo en voz baja pero firme. Fue Javier. Y no es cualquiera. La mesa quedó en silencio. Esteban dio una risa falsa, tratando de disipar la tensión. Pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Valeria se sintió avergonzada y enojada, avergonzada por lo que Esteban había dicho, y enojada consigo misma por quedarse sentada en lugar de levantarse e irse. Cuando llegaron a casa, Valeria se encerró en su cuarto. Mantuvo las luces apagadas. Afuera, la ciudad estaba ruidosa, ocupada, llena de vida. Pero dentro de su corazón, todo se sentía callado y pesado. Esa noche, Valeria entendió algo. Ya no quería vivir su vida solo para hacer felices a los demás. Pero aún no sabía qué hacer. No sabía cómo dar el siguiente paso. Ese paso llegó antes de lo que pensaba, por una noticia que no tenía nada que ver con autos descompuestos. La noticia llegó una mañana nublada. Valeria recibió un mensaje de voz apresurado de su tía Rosa. El mensaje era rápido, apurado. Hija, si puedes, ven a la clínica del barrio. Yes, sobre Javier. No me preguntes ahora, pero creo que deberías verlo. El corazón de Valeria dio un vuelco. No había visto a Javier desde aquel día doloroso en que Esteban lo había llamado solo un mecánico. Sin pensarlo demasiado, tomó sus llaves y condujo hasta la clínica. La clínica era pequeña. Las paredes tenían pintura vieja, descascarada. Olía fuertemente a desinfectante. En la sala de espera, vio a Javier. El cuello de su camisa estaba abierto. Su brazo tenía un vendaje, puesto a la ligera. A su lado estaba el niño que ella había visto en el taller. El niño sostenía una bolsa de hielo en la rodilla. ¿Qué pasó?, preguntó Valeria, preocupada. Javier levantó la vista. Parecía sorprendido de verla allí. Su rostro no mostraba dolor. Mostraba otra cosa, como si le diera vergüenza que lo vieran así. Nada grave, dijo. Un auto perdió el control frente al taller. Empujé a Daniel para que no lo golpeara. Pero yo me llevé contra la reja. Valeria miró al niño. ¿Daniel es tu hijo? Javier dudó. Luego respondió en voz baja. Es mi sobrino. Desde que mi hermana murió, vive conmigo. Su voz se suavizó. No me gusta hablar mucho de eso. Valeria sintió como si una pieza faltante del rompecabezas por fin hubiera encajado. Ahora entendía por qué Javier era tan paciente, por qué enseñaba con tanta calma, porque se mantenía fuerte incluso cuando la gente se burlaba de él. No era solo la tristeza lo que lo hacía callado. Había aprendido a cargar a otra persona sobre sus hombros mientras el mundo seguía girando. Una enfermera salió y les dijo que podían irse. Javier intentó levantarse sin ayuda, pero Valeria tomó la mano de Daniel y los acompañó hasta la puerta. Afuera, la calle olía a pan recién horneado de una panadería cercana. No lo sabía, dijo Valeria suavemente. No es algo que uno cuente para que lo miren diferente, respondió Javier, ajustándose el vendaje. Solo hago lo que cualquiera haría por su familia. Entonces Valeria comprendió algo. Lo que sentía por Javier no tenía nada que ver con días de lluvia ni con autos averiados. Era algo más profundo, la certeza de que incluso en rincones pequeños y olvidados, había personas que hacían lo correcto en silencio, sin necesitar aplausos. Pero esa verdad no iba a quedarse callada. Esteban lo supo por accidente, o al menos eso dijo. Una amiga de la tía Rosa trabajaba como mesera en un café.
Había visto a Javier entrar en una tienda. No pudo evitar contar la historia de cómo había salvado a su sobrino del auto. Esa noche, Esteban llegó a casa furioso. No saludó a Valeria. Arrojó sus llaves sobre la mesa y preguntó de inmediato: ¿por qué no me dijiste que volviste a ver a ese tipo? Su voz era baja, pero sonaba como una trampa. Valeria cerró el libro que estaba leyendo. Porque no tenía que decírtelo. Y no es ese tipo. Es Javier. Esteban rió, pero era una risa fría. Así que ahora conoce su historia también. Pobrecito mecánico criando a su sobrino huérfano. ¡Qué conmovedor! Sus palabras cortaban como cuchillos. No es conmovedor, respondió Valeria con firmeza. Yes, admirable. Al menos él sabe cuidar de alguien sin esperar nada a cambio. La mandíbula de Esteban se endureció. Se acercó, no para tocarla, sino para hacerla sentir pequeña. No entiendes cómo funciona el mundo, Valeria. Gente como él se aprovecha de gente como tú. No, replicó Valeria, con los ojos brillantes. Gente como tú se aprovecha de los que no pueden defenderse. El silencio llenó la habitación. Un silencio pesado, incómodo. Esteban agarró su chaqueta. No voy a discutir algo tan estúpido, murmuró. Y azotó la puerta al salir. Valeria quedó temblando. Sabía que no había marcha atrás. La grieta en su relación no se arreglaría con cenas elegantes ni con promesas vacías. Esa noche le envió un mensaje a Javier. ¿Puedo pasar mañana por el taller? La respuesta llegó enseguida. Claro. ¿Trae tu camioneta o solo trae café? Por primera vez en mucho tiempo, Valeria sintió que el mañana tenía un propósito real. La mañana siguiente estaba brillante. El sol hacía brillar los charcos en la calle como pequeños espejos. Valeria llegó al portón azul con 2 cafés en la mano. Javier estaba agachado junto a un auto viejo. Daniel se sentaba sobre una caja de herramientas, dibujando en un cuaderno. Buenos días, dijo Valeria. Dejó uno de los cafés en el escritorio. Javier sonrió levemente, de esa manera sincera pero sin exagerar. Buenos días. ¿Esto es por la camioneta o por la compañía? Por ambas cosas, respondió Valeria sin dudar. Se sentaron en un rincón tranquilo del taller. Daniel seguía dibujando. Los sonidos de la calle se colaban adentro. El olor a aceite se mezclaba con el dulce aroma del pan de la tienda de la esquina. Valeria le contó a Javier lo que había pasado con Esteban. No ocultó nada. No puso excusas. Supongo que ya no hay vuelta atrás, dijo al final. A veces es mejor así, respondió Javier. Algunas puertas, si las dejas abiertas, lo único que entra es viento frío. No era un consejo. Solo una verdad sencilla. En las semanas siguientes, Valeria empezó a ayudar en el taller. Hacía mandados. Compraba repuestos. Incluso ofrecía café a los clientes que esperaban. No lo hacía por lástima. Lo hacía porque quería. Porque allí, entre motores y herramientas, encontraba una paz que en ningún otro lugar sentía. La gente del barrio comenzó a hablar. Decían, la señora del coche negro ahora siempre está en el taller de Javier. Algunos tenían curiosidad. Otros aprobaban. La tía Rosa no dijo nada directamente, pero Valeria podía sentir que estaba orgullosa. Un mes después, Javier recibió una sorpresa. El dueño de un taller más grande cerca de allí quería mudarse al norte. Le ofreció alquilar el local a bajo costo. Era la oportunidad que Javier nunca había buscado, pero que ahora podía tomar. Valeria le ofreció un préstamo. No como caridad, como inversión. El día que inauguraron el nuevo taller, Daniel cortó una cinta roja hecha de un trapo viejo. Los vecinos aplaudieron. Javier agradeció a todos. Valeria estaba a su lado, tomada de su mano. En ese momento, con el ruido de los motores, las risas y el olor a aceite alrededor, Valeria sintió que su vida había cambiado para siempre. Había elegido un camino que era suyo, no uno moldeado por el control de Esteban. Y esto, lo sabía, no era el final. Era el comienzo de una nueva vida. El inicio de algo fuerte, honesto y real.